las capacitaciones sobre bases de datos. Vamos a esperar acá un momentico. Pido excusas de antemano porque estas lluvias hacen que mi internet se vuelva un poquito lento, pero esperemos que nos funcione súper bien. Entonces, ya les estoy compartiendo pantalla, ya estoy entonces grabando esta capacitación y voy a empezar entonces a abrir el navegador de Google. Bueno, si en algún momento ocurre pues que tengan una pregunta, que algo no quedó claro, que tengan de pronto una intervención que hacer, pueden activar el micrófono y pueden pues como hacer la intervención en ese momento. Listo, abrí entonces el navegador de Google. ¿Por qué lo abrí? Porque nosotros estamos acostumbrados a utilizar este navegador para consultas del día a día, para consultas académicas, ¿cierto? Entonces siempre lo utilizamos y vamos a mirar varios aspectos de este navegador. Listo, entonces estamos haciendo la búsqueda de marketing digital, ¿cierto? Que es el tema entonces que se propuso. Y no sé si ustedes se han fijado en la cantidad de documentos que me aparece acá, ¿cierto? Siempre que yo hago una búsqueda me aparece ahí la cantidad de resultados, son miles de resultados, son millones de resultados, de los cuales es bastante complejo revisar uno por uno, así tuviéramos toda la intención de hacerlo, ¿cierto? Listo. ¿Qué vamos entonces a mirar? Que muchas de las primeras páginas que me aparecen pueden ser wikis o pueden ser diferentes blogs. En este caso voy a abrir uno de los blogs que me está mostrando Diana, qué pena esa... te interrumpo, es que tengo 4 personas por fuera y me dicen que no les llegó el correo, pero cuando voy a reenviar el correo tuyo me sale un error. Un error. Espérate, esto me va a hablar, pues. Como si hubiera rebotado, pero no veo el original. Es que este Outlook, ¿dónde está el correo original que tú me mandaste? Espérate a ver si lo ubico. Profe, O qué pueden pena de... le interrumpo. Por el calendario también Sí. aparece la opción de unirse. Ah, en el calendario ya estaba, ya le digo entonces a esta Sí, gente. sí, yo me metí por el calendario y aparece pues la de la Profe, clase y y la de esta. los que escribimos por WhatsApp que no nos daban, ya 3 respondieron que ya les dio. Ah, bueno, no. Diana, me disculpas. Entonces sigue, por favor. Listo, profe. Sí, igual pueden enviar como el link que les dejé en el chat de esa capacitación, enviarlo también por WhatsApp y para que las personas que falten ingresen por ese link. Igual, bueno, va entonces a continuar. De las primeras páginas entonces que me aparece son diferentes wikis, diferentes blogs y vamos a tener en cuenta entonces varios aspectos cuando abramos las páginas que busquemos. Primero, que tengan un título, ¿cierto? Todos estos datos son importantes entonces a la hora de hacer una referencia bibliográfica, que es la que me permite a mí en otro momento volver a revisar el documento o la página que consultamos. Entonces, en este caso, habría que mirar, ¿cierto? Si el blog o la página tiene un título. Muchos blogs y muchas wikis no tienen un título como tal, sino que tienen el tema que estamos buscando, ¿cierto? Otra cosa para tener en cuenta es que la página o el blog o la wiki tenga un autor. ¿Por qué? Porque esta persona es la responsable entonces del contenido que acá se encuentra. Y tercero, tener en cuenta también que tenga una fecha de publicación. En este caso, por ejemplo, este blog pasa, por ejemplo, las pruebas de calidad, ¿cierto? Porque en cualquier momento la página web, la URL de la página en cualquier momento puede dejar de existir. Entonces, al yo tener todos estos datos, es probable entonces que pueda volver a encontrar la información en otro momento. Se los mostraba y les muestro este blog como tal, porque la mayoría de los blogs no tienen esa información, ¿cierto? Y como en cualquier momento puede dejar de existir esa URL o ese link de acceso, entonces esa información se perdía entonces entre las referencias que nosotros pusimos y puede entonces que el docente o la persona a la que le estamos enviando el documento
empiece también como a cuestionar nuestras prácticas de investigación. Listo. Yo que estoy, por ejemplo, buscando acá, yo estoy buscando que este blog, este documento como tal, tenga referencias bibliográficas, ¿cierto? Para poder decir, listo, el autor, a partir de esas lecturas, a partir de esos documentos, pudo construir este texto. En este caso, no tengo las referencias bibliográficas, pero igual podría utilizar la información teniendo en cuenta que ya hay una persona responsable de eso. ¿Cómo sé si la información es confiable o no es confiable? Pues puedo corroborar la información con otras páginas, con otras lecturas. La idea es que nunca nos basemos en una sola página, sino que revisemos varias. Y me pasó a mí entonces que estaba buscando información sobre unas mascoticas, encontré un blog totalmente especializado en estas mascotas. Cuando fui a corroborar la información, vi que me estaban dando mucha información errónea. ¿Por qué? Porque en estos blogs no hay como nadie que esté revisando el contenido de esas páginas, ¿cierto? Entonces, tener de pronto mucho cuidado con eso, tanto en blogs como en otras páginas, tener en cuenta que tengan esos datos, tener en cuenta que tengan las referencias bibliográficas y mencionarles también que muchas de las páginas que a mí me suelen aparecer de primeras no es porque sean las mejores o porque sean las más consultadas, sino porque están pagando por aparecer de primeras, ¿cierto? Sin embargo, es totalmente válido yo revisar cada una de las páginas. Que, por ejemplo, acá voy a abrir la página de Wikipedia. No sé si ustedes todavía de pronto utilizan esta página, pero era el ejemplo que yo quería mostrar ahorita cuando abrí el blog, que en este caso, pues el blog sí me sorprendió. Lo que yo les decía, muchas veces no aparece un título, sino que aparece el tema como tal. Acá entonces nadie se está haciendo responsable. Esta wiki entonces cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información. Yo sin ser experta en el área o experta en el tema puedo llegar entonces también a modificar el texto. Y puede que entonces alguien escribió estos 2 renglones, alguien más escribió los otros 3, alguien más escribió el otro párrafo, y esto empieza a funcionar como un teléfono roto, porque todas las personas tenemos diferentes conocimientos a partir de diferentes lecturas y diferentes contextos, ¿cierto? Depende del área, depende del lugar geográfico, no sé. Entonces acá miren que esto pierde como todo ese contexto, muchas personas dan también su opinión o su conclusión de lo que han entendido y la idea de nosotros es que revisemos las investigaciones originales. De esta manera podríamos entender de una forma más amplia o más específica esta información y no entrar como en estos teléfonos rotos que las personas al contar que entendieron pueden estar omitiendo algunos detalles que puedan ser importantes para nosotros. Entonces, esta página como tal, les quería pues mostrar eso. Miren, por ejemplo, que acá me muestra que la última modificación fue ahorita, ¿cierto? Entonces, ¿a mí de qué me sirve yo tener información de esta página y que yo mañana vaya a consultar el documento o la otra semana y haya información totalmente diferente, ¿cierto? Entonces ahí, por cuestiones de calidad, también cometemos un pequeño error. Y les muestro también esta página porque muchas veces también estamos haciendo consultas que pueden ser bastante complejas, que no estamos encontrando información. Y páginas como estas me pueden orientar un poco, me dicen más o menos de qué trata el tema y me puede generar ideas para yo buscarlo en las plataformas correspondientes. O puedo ya llegar acá a las referencias bibliográficas y leer de pronto cuáles de estos documentos o de estas investigaciones me pueden servir. Listo. Ya vimos entonces que podemos evaluar si una página es confiable o no es confiable. Otro dato de pronto para tener en cuenta es cuando revisemos la página que termine en .org, que termine en .gov,
que termine en .edu.com, ¿cierto? Porque son páginas confiables. Las páginas de los periódicos también son confiables, teniendo en cuenta que los periódicos tienen una postura política, ¿cierto? Hacia un lado o hacia el otro, entonces tampoco quedarnos solo con esa información de ese periódico, sino poderla como comparar o complementar con otras páginas. Páginas de los bancos también son confiables, pero va a ser muy complicado entonces revisar todas y cada una de estas páginas, a ver cuáles me sirven y cuáles no, ¿cierto? Voy a abrir entonces una nueva pestañita y voy a buscar Google Académico. No sé si de pronto ustedes ya estén utilizando también este navegador, pero este navegador como tal, para la misma búsqueda, me va a filtrar únicamente pues muchas fuentes confiables. Este me va a mostrar a mí artículos de revista, me va a mostrar libros, capítulos de libro, me va a mostrar blogs académicos, me va a mostrar trabajos de grado, me va a mostrar conferencias, ¿cierto? Entre otro montón de formatos. Miren la diferencia igual de resultados, ¿cierto? Con la diferencia entonces que en este navegador de Google Académico, todos estos resultados van a ser fuentes confiables y fuentes de investigación. Entonces, por este lado ya estamos disminuyendo mucho. Segundo, cuando yo entonces ingreso acá las palabras que estoy buscando, a mí el navegador me busca por todas las palabras que yo ingrese, juntas o separadas. Entonces, recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave y evitar las preposiciones, evitar como estos conectores de, la, los, con, para, ¿cierto? Todo este tipo de cositas, porque así entonces como en los resultados me recupera las palabras juntas o separadas, a veces nos aparecen documentos que no tienen absolutamente nada que ver con el tema, pero me aparecen porque dentro del contenido hay muchos conectores. Listo, en este caso veo entonces que esta primera página me está buscando las palabras marketing digital juntas, ¿cierto? Pero también estoy segura que hay otro montón de resultados que me está recuperando solo por la palabra marketing y solo por la palabra digital. Entonces, cuando yo quiero especificar mi búsqueda, yo lo que voy a hacer es incluir unas comillas. Estas comillas me dicen, a mí no me recupere las palabras separadas, búsqueme exactamente las que tengan estas dos palabritas juntas, a veces pueden ser 3, a veces puede que nosotros estemos buscando un título de un documento, también lo buscamos entonces encerrado entre las comillas y este me busca entonces exactamente lo que yo le escribo allí. En este caso, miren que de 3.400.000 ya tengo 41.400 resultados, ¿cierto? Ya me descarto entonces los documentos que se encuentren por separados. Pongo otro ejemplo. Si yo estoy buscando, por ejemplo, ingeniería agroambiental y yo lo estoy buscando sin las comillas, por la palabra ingeniería me puede aparecer ingeniería civil, ingeniería arquitectónica, ingeniería de software, ingeniería de sistemas y otro montón de ingenierías que a mí no me interesan en ese momento, ¿cierto? Entonces, para yo especificarle que quiero ingeniería agroambiental, lo busco entonces los dos términos encerrados entre comillas y este me descarta entonces los resultados que solo contengan una de las palabras, sino que ya me va a recuperar las que contengan las dos juntas. Listo. En este lado izquierdo, a mí me suelen aparecer los diferentes filtros. En este caso, el navegador de Google Académico me muestra filtros por año. Si yo quiero documentos de 2020, de 2019, de 2016 o un intervalo específico. Me dice, bueno, ¿usted de qué año a qué año quiere buscar información? Cuando a mí me piden información actualizada, generalmente son los últimos 5 años, ¿cierto? Pero a veces necesitamos
de pronto mirar un tema, pues cuáles fueron las publicaciones que hubo de ese tema de 2000 a 2005, de 1990, de 1800 y algo, entonces acá puedo poner ese intervalo de tiempo. Voy a seleccionar buscar y miren que de los 41.000 documentos ya tengo 17.800. Recuerden que ahorita incluso desde el navegador pues general me habían aparecido muchos millones de resultados. En este caso seguimos con 1.000 y algo. Resulta que las bases de datos en esta parte izquierda tienen más filtros, tienen filtros por países, por tipo de documento, donde me dice, bueno, usted quiere un libro, quiere una revista, quiere una conferencia, o me permite filtros por palabras clave y me dice, bueno, de los resultados que aparecieron, se está repitiendo, por ejemplo, la palabra no sé qué, pues ya me empieza como a desplegar las palabras clave que se encuentran dentro de los documentos, permitiéndome especificar más mi búsqueda. Ahorita ya vamos entonces a mirar todos estos filtros, cómo podemos ir entonces disminuyendo esas búsquedas, pero por ejemplo desde acá, desde este navegador, miren que solo me muestra filtros por año. ¿Yo qué hago si yo quiero saber algo más sobre marketing digital, cierto? Porque miren que igual es un tema muy amplio. Digamos, bueno, yo quiero mirar las estrategias de este tema, ¿cierto? Pongo entonces la palabrita a un lado de la búsqueda que estamos haciendo entre comillas y me recupera entonces esa palabra dentro de los documentos que me hablen del término exacto, del término que pusimos entre las comillas. En este caso no me está apareciendo otro tipo de estrategia, sino todas las que estén relacionadas con nuestro tema principal. Ahora, un filtro que yo utilizo mucho es el de Colombia, ¿cierto? A mí me interesa entonces saber que se ha publicado en Colombia o sobre Colombia, sobre los diferentes temas que busco. Como acá entonces no tengo ese filtro, miren que lo incluyo a un lado y me aparecen todos los documentos que, miren que ya tengo solo 10.000 resultados y me aparecen los documentos que me hablen de marketing digital, pero que además me hablen de Colombia. Si no me habla de Colombia, me lo descarta entonces este navegador. Si yo hiciera entonces acá la búsqueda sin las comillas, ya se imaginarán que por la palabra Colombia me aparecería muchísimos documentos sobre políticas, sobre religión, sobre cultura, sobre gastronomía, entre otro montón de cosas. En este caso, solo me recupera la palabra Colombia de este tema particular. Listo. Ya sabemos que todas estas páginas entonces son confiables, que acá al ladito le puedo escribir todo lo que yo quiera saber entonces del tema, mientras yo más específico sea, menos resultados voy a obtener. Hay dos valores agregados de esa plataforma que quiero entonces mostrarles. Una es, por ejemplo, estas comillas donde tengo el cursor. Miren que si me paro encima de las comillas me muestra la opción de citar y si yo selecciono esta opción me muestra la referencia bibliográfica automática de 3 normas diferentes. En este caso, nosotros la norma que más utilizamos es la norma APA y miren que entonces acá me está organizando todo. Me está organizando los apellidos del autor, la inicial del nombre, la puntuación, el año, el título. Incluso miren que la revista me la pone en cursiva, ¿cierto? Según entonces la norma, me organiza el volumen o el número de la revista, me organiza las páginas. Bueno, es bastante confiable entonces esta opción. La norma APA dice que de acuerdo al formato donde se encuentre el documento, se va a referenciar diferente. Entonces, un artículo de revista se referencia diferente a un libro, diferente a un capítulo de libro, diferente a un video, y miren que entonces me ayuda como con esa información. Listo. Y el segundo valor agregado que quiero mostrarles es que no sé si les ha pasado que a veces encontramos el título que habla entonces de la información que queremos y nosotros entonces le damos clic al título, vamos a ir a la página
y resulta que es una página de otra universidad, sea pues a nivel nacional o internacional, que me pide un nombre de usuario y una contraseña, ¿cierto? Y yo no tengo entonces esos datos porque yo no pertenezco a esa universidad. ¿Qué voy a hacer? Voy a ingresar a esta opción que me dice versiones. Esta también aparece debajo de cada uno de los resultados. Cuando hay documentos que no tienen esta opción de versiones, significa que es la única página donde se encuentra el documento. En este caso me muestra que aparte de esa página, hay otras 6 páginas que tienen también el mismo documento. Entonces, cuando una de esas opciones que yo abra me pone, digamos, esa barrera para yo acceder al documento, podría mirar primero si el documento está en una de las bases de datos que nosotros tenemos suscritas, aquellas que si encontramos desde acá, desde la web en general, nos pide pagar por el documento, ¿cierto? Un artículo que puede valer de $7 a $70, sin importar como qué tan largo sea el documento. Entonces, podemos mirar si el documento se encuentra en una de esas bases de datos que nosotros tenemos suscritas. De ser así, entonces ya les voy a mostrar cómo ingresaríamos, pues cómo ingresaríamos a recuperar el documento. O si entonces seleccionamos clic en la página y vemos que no tenemos forma de ingreso, reviso las versiones, reviso si alguno de estas otras páginas me permite entonces abrir el documento a texto completo. Y en caso de que ninguna entonces les permita abrir a texto completo, revisamos si está en una de las bases de datos que tenemos. No sé si de pronto tengan alguna pregunta hasta este momento. Listo. Bueno, acá entonces es desde la web general, marketing La digital. idea es que interrumpa si tienen alguna duda, no es de pena, que para eso es la capacitación. Qué pena. Sigue. Listo, profe. Igual, pues marketing digital como tal es un tema bastante amplio, pero ya saben cómo lo podemos entonces ir especificando. Acá, pues el navegador me busca toda la información a nivel global, pero mientras yo más específico sea, puede que en este momento pudiese encontrar 10 documentos, 40 documentos, 70 documentos que me hablaran exactamente de lo que yo quiero encontrar, ¿cierto? Y va a ser entonces la idea, que nosotros no solo nos conformemos con los primeros documentos que nos aparezcan, sino que nos respondan directamente a la necesidad de información que tenemos. Bueno, voy a abrir entonces otra pestaña para mostrarles entonces la ruta de acceso para las bases de datos, porque mucha información que nosotros encontramos en Internet, títulos bastante especializados, resultan ser entonces de estas bases de datos y siempre entonces nosotros habíamos puesto esa barrera. En este caso ya vamos a mirar cómo ingresamos, incluso cómo buscar directamente en estas bases de datos y van a ver entonces que al final los resultados van a ser incluso más claros, van a ser más poquitos y van a ser más exactos a lo que yo quiero saber. Ingreso entonces acá a tda.edu.com y hay 2 formas de acceder. Uno, desde esta opción de usuarios e ingresando a Campus TDA, puedo entonces registrarme en el campus, ¿cierto? Ingresar el nombre de usuario que nos han asignado, ingresar la contraseña y sería la única opción que yo tengo en la parte derecha. A ustedes les aparece un fondo blanco, les aparece el logo del tecnológico, pero en la parte derecha les aparece bases de datos y libros electrónicos. Y con ese clic ya irían directamente a la plataforma donde se encuentran las bases de datos. ¿Por qué no se los muestro? Porque yo tengo dificultades para acceder a ese campus, pero tengo al menos otra ruta de acceso. Muchas veces entonces está la página del campus colapsada, es final de semestre o le están haciendo actualizaciones o por alguna razón no podemos ingresar al campus. ¿Qué vamos a hacer? Ingresamos entonces a tda.edu.com
ingresamos a este menú de micrositios e ingresamos a la opción de biblioteca. Y desde acá entonces vamos a mirar los servicios que ofrece la biblioteca. Listo. Ya estoy entonces acá en la opción de biblioteca. Miren que me aparecen diferentes fotos con diferentes servicios. Entre estos entonces están las bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Tenemos también guías para renovar libros físicos, también tenemos el catálogo para mirar los libros físicos. Tenemos una lista de bases de datos gratuitas que ya les voy a mostrar también. Pues les voy a mencionar cuál es como la diferencia entre estas bases de datos en suscripción, estas gratuitas, pero sin embargo sabemos que tenemos como la total libertad de buscar donde queramos, ¿cierto? De buscar en Google, Google Académico, bases de datos y demás. En estos cuadros también me aparecen los diferentes servicios que ofrece la biblioteca, entre misión, visión, guías, evaluaciones, por ejemplo, acá bases de datos en suscripción, ¿cierto? Que esta sería entonces la que necesitamos. Y si seguimos entonces bajando la página, encontramos de pronto algunas cosas nuevas que haya sacado biblioteca, por ejemplo, este blog virtual que salió entonces en tiempos de pandemia, enfocado como en la literatura y en la cultura. Y miren que acá hay diferentes tutoriales y diferentes guías como para búsquedas de libros, para bases de datos y demás. Bueno, ¿cuál nos interesa en este momento? Bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Les cuento entonces que la diferencia entre las gratuitas y estas en suscripción es como el tipo de revista que publica en cada una de ellas. Entonces, en todo este campo de la investigación, cada revista tiene sus requisitos para aceptar los artículos a los investigadores. Entonces, muchas revistas que están muy bien rankeadas, muy bien posicionadas dentro del ranking de la investigación, publican primero en estas bases de datos que son de acceso privado, estas bases de datos que nos pide pagar por los documentos, porque pertenecen, digamos, a estas revistas que tienen más requisitos, que pueden tener más prestigios dentro de un área, y asimismo encontramos publicaciones de autores que también están muy bien rankeados en todo este campo de la investigación y que entonces publican en estas bases de datos. Sin embargo, como les dije, estamos en la completa libertad de acceder a bases de datos gratuitas, de buscar en Google, de buscar en cualquier parte, siempre y cuando tengamos entonces los criterios de mirar si es una fuente confiable o no, si es una fuente de investigación o no, y mirar de pronto la calidad de cada uno de ellos. Incluso en la lista de bases de datos gratuitas hay unas que están especializadas en algunas áreas del conocimiento, entonces también es válido buscar allí. En este caso, miren que me muestra las bases de datos en suscripción separadas, me muestra un video, pues tengo un botón en cada una de ellas que me dice video de ayuda, que es como una guía de cómo buscar en cada una de ellas, pero la idea es que revisemos entonces esto, ¿cierto? Que hagamos la búsqueda en estas bases de datos. Y tengo un link directo para buscar en esas bases de datos, ¿cierto? Me muestra como un link directo a Bilex, a Multilegis, a Springer, a legex.info, bueno. Puedo darle el link en ingresar a cualquiera de estas bases de datos porque en la plataforma que me va a abrir voy a tener todas las bases de datos juntas. Incluso cuando yo ingreso, por ejemplo, por campus, ¿cierto? Que les digo que la única opción que me aparece a mí en el lado derecho sobre bases de datos y libros electrónicos, al yo darle clic desde el campus a esa opción, me abre exactamente esta plataforma. Entonces, esta ruta que les mostré es un poquito más larga, pero mire que solo nos vamos a loguear una vez e igual tenemos el acceso.
¿Qué me está diciendo acá la plataforma? Que ingrese con el mismo nombre de usuario, pero en la parte de contraseña ingreso con el número de identificación, ¿cierto? Con el documento de identidad. Ingreso entonces con el nombre de usuario del campus, documento de identidad. Mire que acá también me está informando cómo ingreso a estas bases de datos. Selecciono acceder y ya voy a tener entonces todas las bases de datos juntas. Listo. Desde acá, miren que entonces ya tengo todas las bases de datos juntas. En cada una de los cuadritos entonces me aparece el nombre de la base de datos, me aparece una descripción de la base de datos, de qué contiene o qué áreas contiene o para qué me sirven. Acá voy a intentar entonces rápidamente mencionarles para qué sirve cada una de esas. Entonces, voy a empezar el libro SSO y Bibliotecnia, que son las dos primeras bases de datos, son de libros electrónicos. Acá encuentro entonces libros de todas las áreas del conocimiento y aclaro que en cada una de las bases de datos encuentro títulos diferentes y diferente cantidad de resultados. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy buscando en esta y estoy buscando este tema, solo encontré 2 resultados, solo encontré 3 libros o no encontré ninguno, puedo mirar en la otra y si no estoy conforme con las 10, 15 o 20 libros que me aparecieron, busco en otra y así entonces hasta encontrar lo que necesito. Entonces, estos dos primeros, libros electrónicos. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional, en negocios internacionales, comercio internacional. Acá entonces me puede aparecer información muy específica sobre empresas, sobre productos, importaciones y exportaciones. Me aparecen diferentes guías, me aparecen los ingresos y los egresos de algunas empresas. Creo que incluso esa de Legiscomex nos puede de pronto apoyar en algo, ¿cierto? Según el área que están ustedes. Entonces ahorita revisamos los módulos de esta. Listo, continúo. Ambientalex, Legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas. En estas entonces encuentro todo lo relacionado a decretos, artículos, jurisprudencias, incluso noticias sobre algunos temas enfocados desde la parte legal. La de Ambientalex y la de Salud se enfocan en esas áreas del conocimiento, pero en ¿Me permites un momentico? Qué sí, pena contigo. Muchachos, tengan en cuenta entonces, por ejemplo, para el marco teórico y el legal, cuando estén embolataditos no encuentren cosas, miren, por ejemplo, la opción de esa base de datos, sobre todo en lo legal. Dale, qué pena, sigue. exacto. Sí, por ejemplo, acá en legex.info encuentro información legal de todas las áreas del conocimiento, ¿cierto? Acá podemos encontrar desde el tema que estemos buscando hasta los artículos y ya sabemos de pronto cuáles son. Vamos a intentar también entonces buscar ahorita en esa, ¿cierto? Vamos a buscar entonces en la especializada en el área de comercio y en esta que entonces es normativa. Bueno, estas 6 que les voy a mencionar son bases de datos multidisciplinares, son donde sí o sí voy a encontrar información siempre de todas las áreas del conocimiento. Recuerden que en cada una voy a encontrar diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Entonces, ¿cuáles son estas 6 bases de datos? Es esta entonces de Cengage, Process, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer. En caso, por ejemplo, el ejemplo que estábamos viendo ahorita, que estábamos buscando desde Google Académico, ¿cierto? Que de pronto hay un documento que esa página nos permite ver el documento a texto completo, que ninguna de las versiones nos deja ver el documento a texto completo, pero podemos ver que de pronto alguna pertenece a Springer o pertenece a EBSCO. Si yo intento ingresar desde Google Académico,
la plataforma igual me va a pedir que pague por el documento, pero si yo ya sé entonces que se encuentra en una de estas, puedo entonces ingresar por la ruta que les mostré y desde esta plataforma ya abrir la página donde ustedes saben que está el documento y buscarlo directamente allí. Y acá entonces ya no nos van a cobrar nada porque ya nos va a reconocer entonces como miembros de la comunidad académica. Y algo más, y es que la diferencia de estas 6 bases de datos multidisciplinares, la variación, por ejemplo, es Scopus, porque Scopus no nos va a recuperar el documento de texto completo. Scopus solo me va a mostrar la referencia bibliográfica, me va a mostrar un título, me va a mostrar autores, me va a mostrar resumen, palabras clave, las referencias bibliográficas del documento, pero este no me muestra títulos completos, pues documentos a texto completo. Entonces, ¿yo por qué lo utilizo? Porque Scopus es la base de datos más grande que existe. Este me busca esos títulos y esas referencias desde lo que encuentro en acceso abierto, lo que encuentro en general en Internet y lo que encuentro en diferentes bases de datos. ¿Por qué me ayuda tanto? Porque también tiene muchos filtros. Entonces, a partir de esos filtros, las búsquedas se van volviendo más especializadas y esta plataforma me ayuda a escoger títulos muy puntuales de acuerdo al área, de acuerdo al tema, de acuerdo pues como a otro montón de aspectos. Listo. Entonces encuentre en Scopus el documento que quiero, el título que título, leí el resumen y yo veo que sí me va a servir. Recuerden que puedo buscar en Google Académico entre las comillas, ¿cierto? Abro comillas, pego el título, cierro comillas, miro en qué página está y si la página no me deja ver el documento a texto completo, reviso las versiones, o sea, las otras páginas donde aparece el documento. Listo. Vilex y Notinet son bases de datos normativas también, junto con leyex.info. La variación que puede tener, digamos, en esa parte legal es que cada plataforma se va a ver diferente, que alguna tiene de pronto la opción de que yo pueda escuchar el texto, de que pueda descargarlo. Ambos tienen filtros diferentes, entonces en todas voy a encontrar información legal actualizada, pero la diferencia ya es entonces cómo se ve la plataforma. Listo. Esta opción entonces de Magisterio. Magisterio es una editorial de educación y pedagogía. Entonces, esta base de datos guarda como todas estas publicaciones y encuentro también información de todas las áreas del conocimiento. He encontrado incluso temas de ingeniería que me muestra cómo aplicarlas a la educación, cómo relacionarlas a la parte pedagógica, cómo enseñar algunos temas. Entonces, también aplica para todas las áreas. Listo. Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos. Recuerden, así como los dos primeros, recuerden que en cada uno encuentro diferentes resultados de cualquier área. Atos Visibility, ese sí me busca como en diferentes bases de datos al mismo tiempo, pero debo de tener la información muy específica. Y Harvard Houston creo que nos va a servir en este momento. Este sí me pide un usuario, un correo y una contraseña. Esto es una revista que tenemos suscrita, que nos pide entonces esta información, ¿cierto? Nombre de usuario y contraseña. Miren que acá en este cuadrito me están dando esos datos y esta se enfoca entonces en temas de marketing, ¿cierto? Solo que o sea, me integra también parte de administración, de tecnologías, información y comunicación, enfocada entonces al marketing como tal. Bueno, no sé de pronto en cuál base de datos que quieren que revisemos primero. Podríamos mirar la de La las que leyes. arroja toda la información. La que ¿Cómo? está más completa. La que La está de más las completa. leyes. La de las leyes estamos en estos momentos en el trabajo por tema de marco teórico, entonces sería como mirar eso más o menos.
Listo, entonces vamos a mirar esta que es normativa y luego entonces miramos una de las bases de datos multidisciplinares. Listo. Entonces, voy a abrir acá legex.info. Recuerden que acá encuentro entonces información, toda la información de la parte legal. La mayoría entonces de las bases de datos tienen una plataforma similar, tienen una lógica similar a esta que les voy a mostrar. Esperemos acá que me cargue. Listo, igual, por ejemplo, el legex.info me permite también descargar algunos documentos. Los filtros, por ejemplo, que me muestra esta base de datos son solo filtros por módulos. La mayoría de las bases de datos entonces me muestra una plataforma similar. Un cuadro de búsqueda donde puedo ingresar las palabras clave que yo estoy buscando, ¿cierto? Y miren que acá por defecto me aparece que me va a buscar en todos los módulos. En caso en que yo ya sepa qué es lo que quiero buscar sobre el tema, si quiero una normativa nacional, si quiero una jurisprudencia, un formato, una guía, ¿cierto? Puedo seleccionar alguno de estos módulos. Cada base de datos, aparte entonces de mostrarme un cuadro donde puedo ingresar las palabras clave, cada base de datos me muestra información adicional que me estén ofreciendo pues desde ellas. En este caso, me muestra una búsqueda avanzada, en caso de que yo ya sepa el título puntual o sepa varios datos de la información que estoy buscando. Me está mostrando acá los módulos, me está diciendo, bueno, hay libros jurídicos, hay jurisprudencias, normativas regionales, gacetas del Congreso, laudos arbitrales, bueno, códigos, formatos y minutas. Y acá me muestra entonces que efectivamente tengo información de todas las áreas del conocimiento. En este caso, vamos a buscar entonces el mismo tema que estábamos buscando desde la web general. Hago una aclaración y es que estas bases de datos no son como Google, que si yo me equivoco al escribir la palabra, igual Google me hace la corrección y me muestra resultados. No. Si yo acá me equivoco en una letra, si yo pongo una letra más, si pongo una letra menos, los resultados me pueden aparecer en ceros, ¿cierto? Me puede aparecer 0 resultados y este es el error más grande que se comete, pues que normalmente pues los estudiantes llegan como a preguntar y es porque les aparece 0 resultados y es porque sin querer pusieron una letra más, una letra menos, les faltó una tilde, pusieron una tilde al revés, entonces cuando no les aparezcan resultados pueden revisar si de pronto es la forma como escribieron las palabras. Bueno, hice la búsqueda por marketing digital. En este lado, entonces, me aparecerían los diferentes filtros por los diferentes módulos, ¿cierto? Donde me mostraría si quiero normativas, si quiero leyes, si quiero artículos. En este caso, por marketing digital, solo me apareció una noticia jurídica. Listo, miren que tengo la opción de verlo a texto completo. Esta opción de citar es la referencia bibliográfica del documento, solo que las diferentes bases de datos me lo muestran como referencia bibliográfica, como bibliografía, como exportación de cita, me muestran las comillas, pero me muestra la referencia pues bibliográfica del documento. Este, por ejemplo, tiene formato APA séptima edición, igual como son pues como se hacen automáticas, también es bueno revisar a veces la información, pero las leyes, los decretos y demás también se referencian diferente a artículos de revista, a libros y demás. Voy a abrir entonces acá el título. En este caso solo tengo una noticia. Puede que entonces esté fallando en la forma en la que estoy buscando, ¿cierto? Todavía no le he especificado también al navegador qué era lo que quería, o sea, o cómo podrías llamarse, por ejemplo, esa ley o esa jurisprudencia. Entonces, por marketing digital me apareció fue esta noticia, me aparece la fecha de publicación, la fuente,
área del derecho informático. Miren que allí también me está mostrando otras formas de búsqueda. En el lado izquierdo, donde suelen aparecer los filtros, miren que tengo la opción de reproducir, pues de escuchar, por ejemplo, este documento, tengo la referencia bibliográfica también y tengo el documento a texto completo. En caso que ustedes estén buscando un tema, ¿cierto? Las normas, las leyes sobre un tema y no estén encontrando resultados o solo hayan encontrado unos poquitos, pero ustedes saben que hay de pronto más información, ¿cierto? Desde la parte legal sobre el tema. En esta parte, esperen que me cargue bien la página. En esa parte abajo a la derecha, miren que tengo acá una opción como un cuadrito, en este momento me dice desconectado, pero generalmente me permite pues un chat, o sea, me permite conversar a tiempo real con un abogado experto pues como en la plataforma, en la cual yo le puedo escribir mi nombre, le puedo escribir pues el correo, la idea es que sea el correo institucional. Y yo ya entraría entonces a conversar con esta persona si tengo dificultades para acceder a la información. Esta persona me podría ayudar entonces a ubicar los artículos que yo quiero, me puede sugerir otras formas de búsqueda o me puede dar los resultados de forma puntual. Esta persona trabaja como hasta las 5 de la tarde, pero miren que la opción sigue habilitada para yo enviar, por ejemplo, la pregunta, la dificultad que tengo y al día siguiente esta persona me puede enviar entonces al correo la solución a mi problema. Esa persona no es un representante legal, pero esta persona sí me puede brindar entonces toda la información desde lo que es la navegación en esta plataforma o los artículos y las leyes y las cosas que yo no esté encontrando. Esta persona entonces me ayuda como a enfocar esos documentos. ¿Tienen de pronto alguna pregunta sobre esta plataforma? ¿Alguna duda hasta el momento? Lo más importante es que ellos tengan claro es con qué clave ingresan. Porque mira que básicamente todas estas bases de datos pues son específicas de algún área de conocimiento, de alguna, digamos, especialización, pero básicamente es cacharrear, es colocar bien los filtros, es empezar a como interactuar para que puedan buscar bien. Entonces, muchachos, muy importante, y lo que, pues, aparte de esto, que es tan importante, es que no les vaya a olvidar el momento de ingresar, cómo deben ingresar, con qué clave, por dónde, todos tienen claro ese concepto. Profe, a mí me gustaría que volvieran a hacer esa parte de cómo ingresaron. Yo recuerdo que era por el micrositio y la biblioteca, pero ya de ahí se me perdió. Bueno, pero como la capacitación es un poquito extensa, de pronto, sí, avancemos y no sé si les parece y repasamos esa partecita al final. Listo, profe, gracias. Dale. Continúe y disculpa la interrupción. Listo. Igual después de esa opción de biblioteca, pues ahí me aparecían todos los servicios, entre ellos entonces estaban bases de datos y libros electrónicos en suscripción, ¿cierto? Y una vez entonces yo ingrese con el nombre de usuario que tengo para el campus y el documento de identidad, yo ya entro a esta plataforma, donde tengo entonces todas las bases de datos juntas. Realmente sí es como cacharrear, igual la mayoría de las bases de datos tienen una estructura similar a esta. Miren que, por ejemplo, puse solo la palabra digital, ¿cierto? Para mostrarles entonces que esta base de datos me muestra los filtros acá en el lado izquierdo, que me puede aparecer entonces acá las leyes con la banderita, por ejemplo, de cada país, la información es de qué país, me puede aparecer también la opción de Colombia, y en caso de que no me aparezca esa información, esa banderita que me dice que la norma es de Colombia, vamos a asumir que la norma es de Colombia porque la mayoría de información que encontramos acá es de normas colombianas. Y miren que por la palabra digital ya me apareció normativas, jurisprudencias, artículos en
código, que yo al seleccionar entonces el filtro me aparecen menos resultados sobre el tema. Pero yo miro acá, que me carguen. Se supone que ya acá solo tengo 3 documentos que me recuperan entonces la palabra que yo esté buscando. Entonces, mientras yo más específico sea con la búsqueda, más puntual va a ser entonces los resultados que encuentre, como en el caso que buscamos de marketing digital. Listo, voy entonces a cerrar esta base de datos normativa. Vamos a abrir entonces una de estas bases de datos multidisciplinares. Voy a sugerir, por ejemplo, que abramos en este caso ProQuest. Recuerden que en esas 6 bases de datos multidisciplinares sí o sí voy a encontrar información. Miren que la forma también de la plataforma es similar, ¿cierto? Que me permite entonces acá buscar el tema de mi búsqueda, el tema que yo necesito, pero también me brinda como unos filtros iniciales que me dicen si yo quiero una revista, un libro, videos y audio. Esto pues ya es muy reciente. Búsqueda avanzada en caso de que yo me sepa toda la información. En caso de que a ustedes no les aparezca, por ejemplo, el cuadrito de búsqueda, buscamos entonces dónde se encuentra esta lupita, que muchas veces aparece también en la parte superior derecha o en la parte izquierda. Listo, vamos a hacer entonces la misma búsqueda. Por ejemplo, las comillas también aplican en varias de estas bases de datos. Vamos a mirar, por ejemplo, si este es uno de esos casos, aunque creo y según me acuerdo, esta base de datos no, pero bases de datos como Scopus, sí, o sea, bases de datos como Scopus me ayuda muchísimo a limitar mi búsqueda cuando aplico las cosas. Listo, vamos a mirar. Bueno, me está recuperando documentos por marketing digital. Yo, ¿por qué? Si estoy buscando, por ejemplo, pues muchas veces sucede que yo estoy buscando en español y a mí me empiezan a aparecer muchos documentos en inglés. Y es porque de toda la información académica que existe, el 75% es en inglés. Y el otro porcentaje se reparte entre chino, mandarín, portugués y español. Entonces, miren que la mayoría de los resultados me aparecen en inglés. ¿Qué pasa si yo tengo, digamos, la dificultad con este idioma? Miren primero la cantidad de resultados que me aparecen. En este caso, pues creo que no aplicaría para la búsqueda, pero cuando ustedes estén buscando un tema, búsquenlo primero en español y después lo buscan en inglés y pueden ver cómo se incrementa por mucho la cantidad de resultados. O sea, yo puedo pasar de 600 resultados a 34.000 resultados. Sería más fácil para mí revisar poquitos resultados. La idea es que no. O sea, la idea es que me aparezcan muchos miles de resultados porque en el momento en que yo voy a especificarle a partir de los filtros, le especifico a la base de datos qué es lo que quiero. La idea es que tenga entonces resultados puntuales para entregar. ¿Qué pasa si yo tengo la dificultad con el idioma? Voy a buscar en Google traductor académico, porque la idea es que no utilicemos el que estamos acostumbrados, ¿cierto? El de la misma plataforma de Word, de Chrome o este, por ejemplo, porque este cumple como su función específica de traducir, pero este no me reconoce a mí diferentes palabras técnicas o científicas que aparecen en los diferentes documentos académicos. Además, que me puede dañar la gramática del texto, o sea, me puede desordenar las palabras y puede que al final entonces yo esté leyendo documentos con ideas muy extrañas, con ideas muy complejas, pero no es porque el documento sea muy complejo, sino porque ese traductor nos hizo mal la traducción. Este es uno de los que yo más utilizo.
me parece bastante confiable. Este a mí sí me reconoce diferentes palabras, entonces técnicas y científicas. Yo entonces puedo escribir acá la búsqueda que estoy haciendo, puedo escribir también, pues pegar ideas, pegar párrafos o traducir los documentos como tal, o sea, lo puedo subir incluso en PDF. Y acá me aparecería entonces la traducción exacta y me aparece también diferentes opciones. Les cuento que en estos ejercicios una vez estaba traduciendo violencia intrafamiliar, me hizo la traducción exacta y me mostró otras sugerencias en las cuales estaba violencia de familia. ¿Por qué? Porque este traductor tiene un tesauro integrado y entonces me puede ayudar a reconocer algunos términos y sugerirlos entonces como búsqueda. Listo. Si bien les estoy mostrando una página para traducir, digamos, la búsqueda, para traducir algunos documentos, yo mientras estoy navegando en la plataforma, sí traduzco la plataforma. Le doy clic derecho en cualquier parte de la pantalla, selecciono traducir a español y para mí va a ser entonces más fácil leer cada uno de los títulos y leer cada uno de los filtros. Pero en el caso que yo encuentre el documento que necesito, por cuestión de calidad y de entender qué es lo que me está mostrando, sí recomiendo el traductor. Y les cuento que estas bases de datos, la información que encontramos acá, son revisadas, pues los artículos que encontramos, toda la información que encontramos en estas bases de datos, son revisadas por expertos en el área. Entonces, por temas de calidad y de actualidad, son esas bases de datos. Y miren que ya tengo entonces los filtros, me dice si quiero revistas, si quiero libros, si quiero trabajos de grado, si quiero filtrarlo entonces por años. Recuerden que el intervalo de fechas es cuando quiero de cierto periodo a cierto periodo. En este caso queremos los últimos 5 años. Y voy a ir entonces seleccionando estos filtros para que al final me aparezcan un poquito los resultados. En caso de que en la base de datos que ustedes estén buscando no aparezca uno de los filtros que ustedes necesitan, pueden, recuerden que pueden incluirlo a un lado de la búsqueda que estén realizando. Y de esta manera, igual irle especificando al navegador cómo encontramos esta información. Listo, tengo entonces filtros por año. Tengo el internet lento. Esta opción, por ejemplo, de asunto, me está filtrando las palabras clave que aparecen dentro del documento. Me dice, bueno, de todos estos documentos se está repitiendo la palabra marketing 18 veces, la palabra estudiantes, la palabra niñas, vamos a ver de pronto qué otras opciones tengo. La idea entonces es que estas palabras clave me ayuden también como a limitar. Miren que puedo, por ejemplo, acá incluir la palabra gestión, la palabra estudios, colaboraciones, mirar cuáles son las palabras que más se repiten. Miren que tengo incluso marketing digital sobre el COVID-19, ¿cierto? Entonces, a partir de esas palabras clave, también yo puedo ir especificando qué es lo que quiero saber. En caso de no saberlo, puedo mirar qué opciones me muestra. En caso de sí saberlo, puedo incluirlo desde el inicio de mi búsqueda. Listo. Selecciono entonces las opciones que yo quiera que me busque, las palabras clave que quiero que me estén dando documentos. Selecciono aplicar. Cada vez voy a tener menos resultados. Vamos a esperar acá un momento. Listo. Igual, como ustedes están haciendo estados del arte, miren que pueden
buscar acá la búsqueda, pues el tema que estén necesitando. Y recuerden que en intervalo de fechas pueden revisar de cuándo a cuándo que quieren la información. Por ejemplo, Scopus es una de las bases de datos que te muestra directamente cuáles son los años donde más han publicado sobre el tema, y en Scopus pueden tener documentos desde 1800 y 1900 y algo, porque son los documentos lo suficientemente importantes que han pasado entonces de ese formato físico al formato digital. Miren que entonces también tengo filtros por tipo de documento. En su mayoría siempre van a ser más artículos, después noticias, capítulos de libro. También encuentro libros. Miren que en inglés la mayoría de resultados son en inglés. Tengo 10.000 resultados en inglés, 143 en español. Tengo los países también. Estados Unidos es el que más ha publicado del tema. Después China, después India. Puedo buscar acá más y seleccionar la palabra Colombia. Puedo incluirla en la búsqueda inicial que estoy haciendo. Bueno, la idea es entonces ir seleccionando los filtros en el orden que yo los vea necesarios. Si me interesa más el tiempo, si me interesa más el área del conocimiento, si me interesa más especificar la búsqueda que estoy haciendo. La idea es entonces que encontremos poquitos resultados, pero que respondan exactamente a lo que queremos. Busque entonces los documentos en español por varias palabras clave los últimos 5 años. Bueno, puedo seguir poniéndole los filtros que quiera. Miren que a partir como de que yo le voy poniendo filtros, me van cambiando también los filtros, me va mostrando otras palabras clave, me va mostrando otra información. Bueno, acá yo tengo ya la lista de resultados, voy a dejarla así. Miren que tengo documentos que me aparece, por ejemplo, que está a texto completo, ¿cierto? Este documento es muy probable que si yo lo busco en internet, lo encuentro pues sin ninguna barrera. Pero miren que hay otros documentos que aparecen texto completo y me muestra un candado abierto. Estos son los que si yo lo busco en internet me piden pagar por la información, y miren que por la ruta que hicimos desde la plataforma del tecnológico no tengo que pagar, yo ya tengo el acceso completo. ¿Qué opciones me muestra? Me muestra acá un título, me muestra los autores, me muestra la revista, el inicio, por ejemplo, del resumen o una parte del texto. Miren que acá tengo ya sin abrir el documento, tengo la opción de ver el resumen, de ver el texto completo o de descargar el texto. En este caso, voy a abrir el título. Igual, como les digo, la mayoría de bases de datos tienen una plataforma. El orden también, como me aparece la información, también es muy parecida a esa. Miren que tengo entonces acá un título, tengo acá el autor con un hipervínculo, que si yo le doy clic al autor me muestra todas las investigaciones del autor, me muestra la información también de la revista, del número o el volumen de esa revista donde salió el documento. Tengo acá un resumen. Muchas veces entonces cuando yo busco en español y muchos documentos me aparecen en inglés, es porque hay revistas que tienen como requisito que resumen y las palabras clave sean en ambos idiomas, ¿cierto? Y por eso me lo recupera. Pero cuando yo busco en inglés, hay muchos documentos que tienen toda su información en inglés. Me he encontrado también con investigaciones de autores pues, de universidades colombianas, incluso universidades de acá de Medellín, que tienen todo el documento desde su título, resumen, palabras clave y todo el texto totalmente en inglés. ¿Por qué? Porque era requisito de la revista. Listo, miren que igual acá tengo el documento completo, en este caso miren que está en varios idiomas. La introducción, pues el resumen está en varios idiomas. Tengo las palabras clave, puedo también tenerlas en cuenta para otras, pues para que se me ocurran de pronto otras formas de búsqueda más puntuales.
En la mayoría también entonces me aparecen elementos relacionados en la parte derecha, o sea, que me muestra a partir de las búsquedas que yo estoy haciendo, los títulos o los documentos que me aparecen acá relacionados me pueden ampliar o especificar más la búsqueda que yo estoy realizando. Listo, tengo acá la opción también de texto completo, tengo la opción de ver los detalles de la publicación, ¿cierto? Las fechas, de pronto editoriales, autores, bueno, las áreas. Igual acá ya tengo el texto completo. De pronto, ¿qué voy a tener en cuenta? Estas opciones acá en la parte inferior. Descargar en PDF. Recuerden que la opción de cita me muestra la referencia bibliográfica del documento. En este caso tengo la norma sexta edición. Hay otras bases de datos que ya tengo la séptima. Me organiza entonces la información y aparte me está dando el DOI, que es como la cédula, por ejemplo. Puedo enviar también el documento por correo, lo puedo imprimir, lo puedo guardar en la nube de Gmail o de Hotmail. No sé si de pronto hasta el momento tengan alguna duda. Voy entonces a cerrar esta base de datos. Ya vimos entonces una base de datos normativa. Ya vimos entonces una base de datos multidisciplinar, ¿cierto? Me gustaría, por ejemplo, que por el área del conocimiento en la que ustedes están, revisemos, por ejemplo, Legiscomex. En caso de que esta base de datos no responda como al área de ustedes, también me lo informan, porfa, a medida entonces que lo vamos mirando. Listo, sí tengo el lento. Bueno, Legiscomex, por ejemplo, lo primero que me está mostrando en esta página es esta opción de producto, ¿cierto? Por defecto es lo primero que me está mostrando. Voy a bajar la página. Miren que tengo, o sea, hay diferentes módulos y diferentes partes de la plataforma que me muestra como esta opción de video, donde me van mostrando guías de cómo buscar lo que necesito. En este caso, les cuento entonces que cada módulo, estos diferentes cuadros son módulos diferentes, que cada uno me da información específica de diferentes cosas. Yo, por ejemplo, acá revisando, creo que podríamos mirar, por ejemplo, la información financiera de empresas, ¿cierto? O podríamos mirar oportunidades comerciales. Igual, cada módulo me pide información distinta. Cada una me muestra la opción de ver más información, que es mostrarme un video de cómo voy a buscar o qué es lo que voy a encontrar, y tengo la opción de ingresar. En este caso voy a ingresar acá a información financiera. Y entonces me va a mostrar los ingresos y egresos de empresas que tengan una razón social. Vamos a esperar acá un momentico. Listo, miren que igual me está mostrando una descripción de la información. Me está dando también, por ejemplo, en este caso ya está como predeterminado para hoja de vida. Puedo seleccionar la opción de sectores, puedo seleccionar la opción de reportes. En este caso vamos a dejarlo así predeterminado, que quiero mostrarles lo que aparece. Igual miren que tengo una pequeña descripción de para qué sirve este módulo, qué voy a encontrar en este módulo y un video. Listo. Bueno, las empresas, por ejemplo, que yo encuentre acá son empresas colombianas. Mucha información que yo encuentro también acá en esta base de datos tiene como fecha
Lo más actualizado son como 2 meses antes. En este caso me haces comparativos por años. Vamos a poner, por ejemplo, un comparativo del 2018 al 2019. Me dice acá que digite el NIT de la empresa en caso de que yo me lo sepa, o si yo me sé el nombre de la empresa, puedo ingresarlo. Por ejemplo, vamos a buscar la palabra éxito, ¿cierto? Y acá me aparece entonces una lista con las diferentes opciones, los diferentes NIT, las diferentes empresas que tienen el nombre de éxito. En este caso vamos a mirar almacenes éxito. Recuerden que las empresas que me aparezcan acá tienen una razón social. Por lo mismo no me aparecen algunas empresas, por ejemplo, de bancos. Miren que acá me está apareciendo el NIT, me está apareciendo los datos básicos, matrícula mercantil, a qué sector pertenece, cuál es el objeto social que tiene, me está mostrando dirección, celular, correo electrónico, bueno, me está mostrando pues como varias información básica. ¿Qué más puedo mirar? Las otras opciones las encuentro acá en la parte inferior. Por ejemplo, estado de situación financiera. Entonces me hace un comparativo del año, recuerden que seleccionamos 2018 a 2019. Entonces es muy amigable porque muchas veces somos más visuales, entonces me muestra también unas gráficas con los activos, pasivos, los patrimonios de cada año, con la cantidad de dinero, ¿cierto? Que encontramos entonces aquí. Miren que acá solo, por ejemplo, me reúnen los activos 2018 a 2019, me permite hacer comparativos. En caso de que yo quiera ver la información más detallada, miren que también me aparece en un cuadro, aparte de las estadísticas, me permite también desplegar opciones, bueno, los activos corrientes, los activos no corrientes, me muestra la participación en 2018, 2019, en el análisis vertical y el comparativo, entonces si aumentó o disminuyó su participación. Bueno, ustedes igual ya entenderán como, supongo, más como de esta información, ¿cierto? Ustedes ya son o deben de ser pues como expertos de pronto en estas áreas, de la información de pronto que necesitan para las diferentes áreas. Miren que tengo rubros, tengo, ¿qué más tengo? Tengo prima de emisión, tengo cuentas comerciales, cuentas por pagar, bueno. ¿Qué otra opción tengo? Estados de resultados integrales. También me hace entonces el comparativo de 2018 y 2019 con su respectiva cantidad de dinero, ganancias brutas, costos de ventas, ingresos y egresos, costos financieros, pérdidas ante impuestos, bueno, utilidad neta, bueno. Igual la idea, como decía por ejemplo el profe, si es para que cacharreen la página, cada módulo es diferente, cada módulo les da información distinta, ahí igual cada cuadrito les decía, pues mencionaba más o menos de qué trataba ese módulo. Miren que acá tengo también indicadores financieros, liquidez, rentabilidad, endeudamiento, solvencia, bueno, supongamos que toda esta información nos sirvió y que necesitamos esta información para algún trabajo. Tengo acá la opción de descargar y esta descarga me va a descargar un documento en Excel donde me aparecen algunos gráficos y me aparece pues como la tabla con toda la información. ¿Tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? Bueno, de pronto quieren que revisemos otra de las bases de datos. Si quieren ¿Alguien podemos tiene mirar, alguna por ejemplo. pregunta? Bueno, no, sigue. Qué pena. Bueno, no, entonces para ir ya de pronto como finalizando, miren
Miren que ya miramos dos bases de datos especializadas, ¿cierto? Regiscomics y la normativa de leyex.info. Vimos una multidisciplinar, ya hicimos búsquedas con filtros también desde los navegadores generales, y para que finalicemos me gustaría que miremos Scopus, ¿cierto? Ya que les dije que es una de las bases de datos que me recupera más información, pues más, digamos, títulos más específicos, pero no me recupera el documento a texto completo. Además, Scopus tiene un valor agregado adicional. Miren que entonces la plataforma también es similar. Voy a escribir entonces la misma búsqueda que estábamos realizando. Marketing digital. Recuerden que si yo me equivoco en una letra, me equivoco en una tilde, esto puede interferir como en la cantidad de resultados que me aparezcan. A veces son 0 resultados. Listo. En este caso me estamos buscando, por ejemplo, Scopus en este caso me está buscando marketing y me está buscando digital aparte, porque no la busqué con las comillas. Cuando yo lo busco con las comillas, me busca el término exacto. Tengo entonces acá la lista de resultados, tengo los filtros en la parte izquierda. Miren que, por ejemplo, ya hay 16 documentos de 2021. ¿Qué significa? Que son documentos que ya fueron de pronto aprobados para este año, que ya pasó, por ejemplo, los filtros de la revista, pero de pronto es en proceso de revisión desde desde las personas de la plataforma de Scopus. Tengo también filtros por autor, a veces es muy bueno también entonces revisar eso. Hay autores que por mucho son los que más publican sobre un tema. Este también me muestra filtros por área del conocimiento. Bueno, ¿quién está publicando más sobre marketing digital? En este caso, ingeniería, después ciencias de la computación, después, por ejemplo, negocios, ¿cierto? Yo puedo seleccionar las opciones que quiera. Miren que tengo también palabras clave, tengo, por ejemplo, por países, por idioma, tengo muchos filtros. Miren que, por ejemplo, por país, Estados Unidos es quien más publica. En este caso son 2.000 documentos de Estados Unidos, 651 India, Germania, China. Bueno, yo podría buscar acá Colombia o puedo incluir la palabra Colombia en la búsqueda. Bueno, quiero mostrarles también un par de detallitos antes de que terminemos. Y es bueno, el lenguaje, ya vemos que por mucho es inglés. Si yo quiero información actualizada, debo de buscar en inglés. En este caso solo voy a filtrar acá por la opción del área del conocimiento. O les puedo mostrar algo. Acá yo ya tengo, por ejemplo, la lista de resultados, ¿cierto? Tengo los autores, tengo los años, tengo la revista. Yo puedo ir seleccionando los filtros que quiera y seleccionar limitar a, y este me empieza entonces a disminuir la cantidad de resultados. Y tengo una opción encima de la lista de resultados que dice analizar resultados. Esto lo puedo hacer desde la búsqueda principal, como en este momento que no le he puesto ningún filtro, o lo puedo hacer después de haberle puesto los filtros que quiera. ¿Qué me va a mostrar, por ejemplo, ese análisis? Me va a mostrar unas estadísticas de las publicaciones que se han hecho sobre el tema. Por ejemplo, para ustedes que me están diciendo que están haciendo como este estado del arte, ¿cierto? De algunos temas, Scopus también nos puede ayudar mucho a recuperar este tipo de documentos. ¿Por qué? Porque miren que acá me está mostrando información desde 1955, ¿cierto? Documentos lo suficientemente importantes que entonces se pasan a este formato digital. Tengo documentos desde 1955 hasta 2021.
tengo acá una gráfica por años. ¿Qué me está mostrando? El año que más se había publicado, por ejemplo, del tema, o a partir de qué años empezó, digamos, a hacer tendencia, ¿cierto? Revisar entonces como cada uno de los resultados acá por año. Miren que, por ejemplo, el año que más se había publicado sobre el tema era 2004, después en 2009 se publicó muy poco, ya este año 2019 es el año que más se ha publicado sobre el tema, ¿cierto? Es tendencia. Yo puedo seleccionar el año que quiera o la opción que quiera dentro de la gráfica de la estadística o dentro de esas opciones que me aparecen en la parte izquierda. Pero como miren que estamos revisando entonces por años, ¿cierto? Digamos, estados del arte, podríamos analizar qué pasó, por ejemplo, en este primer pico, ¿cierto? O qué fue lo que se estaba publicando cuando disminuyó como esa cantidad de resultados, o revisar cuántos documentos hay, por ejemplo, en 1955 hay uno, en 1959 hay otro, en 1960 hay otro. Puedo seleccionar la opción desde la gráfica, desde la lista de la parte izquierda, y este me mostraría entonces los títulos que corresponden a la opción que yo le dé ahí. Me muestra documentos por autor. A veces es importante mirar quién es el autor que más publica sobre el tema. Me muestra las universidades que más han publicado sobre el tema. Me muestra tipos de documentos. Les conté que en su mayoría lo que más aparecen en estas bases de datos multidisciplinares son artículos de revista, que son estos que se enfocan en pequeños detalles de un tema y se van publicando, y esto permite entonces que se vaya investigando como de forma más rápida todos estos temas. Después hay conferencias, hay revistas, miren que hay 167 libros que me están dando del tema. Bueno, me muestra también las áreas del conocimiento, me muestra los países, ya miramos que Estados Unidos es el que más publicaba. En este caso, miren que me muestra que el tema está muy bien distribuido con diferentes áreas del conocimiento, junto con las opciones entonces que me muestra acá. Puedo entonces hacer un filtro, voy a filtrar acá desde la parte superior los últimos 5 años, los últimos 5 años. La idea era que miraran entonces cuáles habían sido, digamos, los años que más se había publicado sobre el tema. En este caso, después de ponerle este filtro, puede que me cambie toda esta información que me estaba mostrando. Vamos a esperar entonces que cargue. Y ya les mostraré entonces cómo recuperaríamos un documento de forma rápida. Si esto me carga. Listo, igual recuerden que puedo seleccionar la opción dentro de la gráfica o dentro de la lista de resultados. La información entonces va a cambiar. Miren que los últimos 5 años el área que más ha publicado es el área de negocios, ¿cierto? Después ciencias de la computación, después ciencias sociales. Miren que ahorita me había mostrado que antes se publicaba más el tema de telemetría. Documentos por autor, el autor que ahorita me apareció que es el que más documentos tenía sobre el tema, ya por ejemplo me desapareció de esta lista. Bueno, países, bueno, puedo seleccionar la opción que quiera. En este caso podría seleccionar acá la opción de negocios, podría seleccionar esta lista de la parte izquierda. En este caso voy a abrir acá por países y ya entonces haríamos solo ese filtro. ¿Por qué les muestro eso? Muchas veces es importante mirar qué es lo último que se ha publicado en Colombia y qué es lo último que se ha publicado en otros países. Tendencia para de pronto algunos de esos documentos adaptarlo al contexto de nosotros y generar investigación a partir de eso. Porque los países latinoamericanos no son los países que más publican, entonces pueden que ellos ya hayan pasado por la etapa en la que vamos nosotros. Voy a buscar, por ejemplo, en esta lista,
En ese gráfico, por ejemplo, no está la palabra Colombia, yo puedo incluirlo para que me aparezca dentro de la gráfica. Puedo seleccionar la opción dentro de la gráfica, puedo seleccionar la opción desde acá y este me va a traer los resultados. En este caso quiero ver los 17 documentos que se han publicado en Colombia sobre marketing digital los últimos 5 años, ¿cierto? Recuerde que ya hemos hecho como todos estos filtros. Ya vamos entonces a abrir el documento, lo recuperamos. Y ya. Listo. Miren que igual acá debajo de la cantidad de resultados me aparecen los diferentes filtros que hemos puesto. Tengo entonces acá la opción, cada uno de los títulos, tengo igual los filtros, ¿cierto? Que me van entonces también cambiando bastante. Bueno, puedo seleccionar los filtros que quiera, ya sabemos cómo filtramos, cómo disminuir resultados. Vamos a abrir, por ejemplo, uno de esos. Voy a abrir acá el título para que recuperemos entonces el documento a texto completo. Listo. Miren que me aparece también como unas opciones similares a las que me aparecieron en Springer. Miren que tengo un título, tengo los autores, que si yo le doy clic al autor me muestra los diferentes publicaciones del autor. Tengo un resumen, tengo unas palabras clave y tengo los 81 referencias bibliográficas que utilizó el autor de ese documento, ¿cierto? Miren que acá en ningún momento me está apareciendo el documento a texto completo. Sin embargo, a partir de estas referencias bibliográficas también me pueden ir especificando ese tema que yo quiero en caso de que de eso, o los documentos relacionados en la parte derecha que me permiten ampliar o especificar búsqueda. Bueno, supongamos que entonces ya leímos el título, leímos el resumen, leímos los autores, nos gustó mucho el documento, necesitamos leer el documento. Miren que las opciones que yo les decía que aparecen en la parte superior de descargar, imprimir, enviar por correo, guardar en PDF, no me van a hacer, digamos, si yo lo guardo en PDF, no me guarda el documento completo, solo me guarda todo lo que estoy viendo acá. Título, resumen, palabras clave, autores, datos de la revista, referencias bibliográficas y ya. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a copiar el título, voy a abrir Google Académico, voy a volver entonces al principio de Google Académico, no le habíamos puesto ningún filtro. Recuerden que cuando yo hago una búsqueda en este cuadrito me busca por todas las palabras que yo incluya, me las busca juntas o separadas. En este caso, si lo encierro entre comillas, me busca exactamente todo ese título junto, todas esas palabras juntas. Miren que entonces tengo acá ya el documento, ¿cierto? Supongamos que listo, ya recuperamos el documento. Bueno, recuerden que acá tengo la opción de la referencia bibliográfica. Bueno, supongamos que vamos a abrir este documento, no nos permite abrir a texto completo porque es de otra universidad. Recuerden que tenemos la opción de versiones. Reviso entonces si alguna de estas opciones me deja abrir el documento a texto completo. Y en caso de que ninguna me abra a texto completo, puedo revisar si pertenece a una de las bases de datos que nosotros tenemos. En este caso no hay ninguna que esté en esto, pero supongamos que acá está la palabra ProQuest, ¿cierto? O está EBSCO. Vamos nosotros entonces, pues después de haber hecho la ruta de ingreso por la página de la universidad, y desde acá, desde el menú, ya al saber a qué base de datos pertenece, pues la buscaríamos directamente allí.
En caso de que el documento no esté a texto completo y no pertenezca a ninguna de estas bases de datos, miren que desde acá, desde Scopus, hay autores que tienen una tarjetica, ¿cierto? Al lado del nombre del autor. ¿Qué me permite esta opción? Me permite enviarle un correo al autor donde me va a pedir a mí por ejemplo, el correo y me va a preguntar si antes, si soy docente, a qué área pertenezco, qué quiero hacer con el documento. Y una vez yo responda a todo eso, se le puede enviar un correo al autor solicitándole el documento y en la mayoría de los casos los autores le envían el documento al correo. Entonces miren que estamos agotando todas las opciones, desde el acceso abierto, desde el acceso cerrado, incluso ya con conversaciones directas con el autor del documento. Listo, chicos, preguntas, inquietudes, algo que de pronto no haya quedado claro. No, pues yo creo que todo quedó claro y lo importante, les repito muchachos, es que cacharreen esto. Si no nos metemos a investigar y a tratar y a filtrar, pues lo que puede pasar es que nos entra por uno y nos sale por otro. Afortunadamente, pues la capacitación queda grabada. Entonces, Dayana, no, yo te agradezco muchísimo pues por el tiempo que nos dedicaste. Y no, muchas gracias. Listo, gracias entonces a ustedes también por la asistencia. En ese momento entonces en el chat les dejé 3 daticos. El primero es entonces la evaluación de esta capacitación para que por favor entonces me llenen estos datos. Son como 3 o 4 preguntitas puntuales, dura menos de 3 minutos, entonces para que por favor evalúen esta capacitación. El segundo mensaje que les dejo es el canal de YouTube donde voy a montar esta capacitación, donde va a quedar guardada esta grabación. Y tercero, les dejo entonces mi correo. En caso de que tengan dificultades con alguna plataforma, que no sé, de pronto alguna de estas herramientas no les esté funcionando, no estén ingresando, no puedan recuperar el documento, no sé, o sea, cualquier cosita relacionada con bases de datos, me pueden entonces escribir al correo y muchas gracias. No, a ti. ¿Cuánto queda esa capacitación grabada ahí en YouTube? No, pues hasta el momento la idea es como que quede ahí siempre. Listo, perfecto. Listo, chicos, muchas gracias y que tengan entonces una feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Muchachos, que estén bien. Mañana les escribo con unas instrucciones para el jueves. Listo, gracias. Muchas gracias. Luego llenen esa encuesta, háganle el favor de la biblioteca.